Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Pero, como pueden imaginarse, no estoy sola en esta misión, sino que me acompaña mi querido compi de letras, el increíble Naviru Xorno. Hola, ¿qué hace? Pues aquí estamos. Y bueno, hola Saray, hola Nigromantes. Y bueno, yo estoy súper contento porque hoy además no estamos solos, estamos acompañados, estamos con nuestro querido Óscar Lamela. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Hello there. ¿Qué tal? Aquí estoy, chicos. Bien hallado y muchísimas gracias por haberme invitado a un programa tan especial como este, que como ya sabéis más de uno, Ken Follett para mí es referencia y es uno de mis autores con Papi King preferido. Estábamos esperando que lo propusieras, ¿no? Para el programa. Estábamos tardando ya un poco. Yo, no sé, creo que ya estamos en sintonía con Óscar, sabemos más o menos cómo nos movemos. Y creo que también estamos listos para conocer un poco más al señor Follett. Y quién sabe si tal vez para aumentar lista de lecturas pendientes. ¿Saray? Bueno, yo he de confesar que no había leído nada de este autor y que he tenido que leer una de sus obras a propósito para poder hacer el programa. Así que, bueno, probablemente no. Me voy a llevar más latigazos que nadie. Y botes de crema, pídele a los reyes botes de crema porque te van a hacer falta para la espalda. Sí, desde luego. Bueno, chicos, ¿qué tal si vamos directos al turrón? Nunca mejor dicho. Bueno, Ken Follett, nacido el 5 de junio del año 1949 en Cardiff, archiconocido autor por sus novelas de ficción histórica, también escribe thriller, suspense, estudió filosofía y se dedicó al periodismo antes de convertirse en bestseller. De hecho, es en esta etapa en la que se anima a escribir novelas, lo hace por las noches y pasa años así, escribiendo sin saber si algún día todo aquel sacrificio obtendría recompensa. Y yo diría que le fue muy bien. También tuvo oportunidad de ser subdirector de la editorial Everest a finales de los 70, que es justo cuando al fin logra publicar uno de sus trabajos. La popularidad como escritor le llega con La isla de las tormentas, quizá más conocida como El ojo de la aguja para algunos lectores, libro publicado en 1978, pero el verdadero salto llegó en 1989 con Los pilares de la tierra, una novela histórica sobre la construcción de una catedral en la Edad Media que contra todo pronóstico se convirtió en un fenómeno mundial y a partir de ahí nacería Kingsbridge, que es su saga más conocida. Un detalle curioso de la vida de Follett es que creció en un entorno profundamente religioso y de hecho él mismo ha contado que se crió sin televisión, sin ir al cine, sin escuchar radio siquiera. Y pese a que esto podría considerarse un castigo en una época de crecimiento cultural como fue aquella, realmente para él supuso un contacto muy estrecho con la literatura. Y desde entonces pues ha ido alternando thrillers, grandes historias familiares, novelas históricas y ha conseguido vender más de 200 millones de libros en todo el mundo. ¡Toma ya, traca! Y por mencionar algunos aspectos de su vida personal, pues Follett es bastante tranquilo, toca el bajo, que a mí este dato me pareció muy curioso, participa en causas solidarias, la mayoría relacionadas con la alfabetización, y vive en Inglaterra, en una zona aislada, lejos del ruido, haciendo lo que siempre quiso hacer. Me parece súper idílico esto. Sí. Me he cambiado ahora mismo. Bueno, parece que la vida de Follett es casi una novela en sí misma, ¿verdad? No sé si, Navi, tú tienes novedades de este autor. Sí, yo tengo alguna novedad que he estado bicheando un poquillo por los mares de internet. Y bueno, uno podría pensar que pues eso, que alguien que ha vendido 200 millones de libros, como tú has indicado, pues podría estar tranquilamente jugando al golf o al bridge, pero no, Ken Follett a sus 76 años sigue dando guerra, no como otros autores que pasan los años y no publican, no vamos a dar nombres. George R.R. Martin. Buah, y Rofus, si nos ponemos aquí no paramos. Bueno, madre pues la verdad. Lo siento, es que me cabreo mucho. Vamos a cambiar de tema que al final la liamos. Sí. Bueno, pues Ken hace poco estuvo en Madrid presentando su última novela, El círculo de los días, y dejó una de esas frases que lo definen bastante bien. Le preguntaron por el Nobel de literatura y él dijo básicamente que no lo va a ganar y que tampoco pasa nada, que el Nobel, pues digamos que él tiene su propia idea de
digamos, de lo que es la literatura, ¿no? Una idea más sesuda, y que la suya, pues, es escribir para el disfrute del lector, y punto. Y a mí eso, pues, no sé, me pareció digno y humilde. Es verdad también que la forma en la que lo dice, ¿no? Pues que suena casi como una pullita elegante, ¿no? Pero bueno, también es una declaración de principios, ¿no? Porque Follett no escribe para ganar premios, o sea, escribe para que tú te enganches, pases páginas como un loco cuando lees sus libros y llegues tarde a la cama con tu cita con la almohada, ¿no? Viendo sus cifras millonarias de 200 millones de libros vendidos, yo creo que algo está haciendo bien este hombre. Está claro. Su nueva novela, El Círculo de los Días, ¿no? Que es la última, ¿no? Para hablar un poquito de ella, pues se mete nada menos que en Stonehenge. No sé si lo digo bien, Sarai, aquí. Sí, Stonehenge. Para mí, perfecto. Estará Cristina escuchándonos. ¡No! Sí, por favor. Cristina es la que sabe pronunciar. Yo aquí. Sí, sí. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Mandamos un saludo aquí a Cristina. Un beso grande, Cris. Preciosa. Bueno, pues el Círculo de los Días, ¿no? Pues bueno, todo el mundo sabe lo que son los Stonehenge estos, ¿no? Los hemos visto mil veces en fotos, ¿no? Pero de lo que son, en la realidad se sabe muy poco, ¿no? Y aquí Follett pues vio la oportunidad perfecta para escribir una novela, o sea, misterio, preguntas y respuestas, un escenario brutal, el terreno perfecto pues para construir una de sus novelas. En la novela pues hay dos personajes principales, un joven que se enfrenta al pequeño problema de cómo mover piedras gigantes desde 30 kilómetros de distancia, y una sacerdotisa que consigue convencer al pueblo de que, oye, igual merece la pena ayudarle, ¿no? Pues cosas normales en el Neolítico, ¿puede ser? Aquí ya igual me baila un poco. Pero bueno, lo importante que para documentarse, pues Follett hizo lo que suele hacer, empollarse todo, visitar el lugar in situ, incluso se metió en minas de sílex, he podido leer, ¿no? Y bueno, aunque él insiste en que no escribe para enseñar nada a nadie, lo cierto es que se documenta como si fuera un examen, ¿no? Y los que hemos leído varios de sus libros, o sea, podemos decir que esto es cierto. Uno cuando lee a Ken Follett, o sea, no tiene la sensación de que está leyendo, digamos, en algunas tramas descriptivas un libro de historia, como si pasa con otros autores, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los puntos más fuertes de este autor. Quiero poner una puntilla, si no te importa. Sí, di. Con respecto a lo que dices de la documentación, es que él paga a documentalistas también para que le asesoren. Llega hasta ese... O sea, aparte de que él trabaje exhaustivamente en la documentación, también tiene gente que después revisa, gente especialista que revisan sus historias por si hay algo que se le ha escapado a él y corregírselo. O sea, el trabajo es absolutamente exhaustivo. Muy bien, pues mira, este dato no, yo lo desconocía, se me ha escapado, así que muy, muy buen apunte. ¿Qué más puedo comentar de bueno, otro tema del que se está hablando, que claro, como es lógico, ¿no? Pues, y es inevitable, es la edad. Follett tiene 76 años y claro, pues ya empiezan a preguntarle si piensa en retirarse. Y su respuesta es bastante honesta. Obviamente dice que no podrá seguir escribiendo para siempre, ¿no? Pero que mientras la cabeza y el cuerpo aguanten, pues que él no tiene intención de parar. Así que yo creo que esto es algo, positivo para los que nos gusta su lectura. Luego, de hecho, otra cosa que me gustaría hablar es de su disciplina, ¿no? Que sigue siendo igual de legendaria. Él dice que se levanta temprano, se tira varias horas, digamos, pues escribiendo, ¿no? Y es una rutina férrea, ¿no? Y bueno, lleva con esta rutina a lo largo de varias décadas y por eso es, a nivel productivo, pues es bastante apabullante, porque sus libros son de un grosor bastante considerados. También habló sobre inteligencia artificial, que esto también me pareció muy, muy importante en un artículo que he leído de él, ¿no? Y es que Ken Follett, él ha probado a escribir con ChatGPT y dice que el resultado fue bastante decepcionante y que por el momento él no cree que las máquinas
sean capaces de suplantar a los autores. Esto ya con la música creo que ya no pasa, que esto es algo que da bastante miedo, porque hay cantantes que son creados con inteligencia artificial, pero bueno, de momento, toquemos madera, de momento no pueden suplantar a escritores en cuanto a lo que es esa concepción de novelas largas. Si le pides a la inteligencia artificial que te escriba un relato corto, pues te lo va a hacer. También me gustaría hablar pues de Los Pilares de la Tierra, ¿no? Que ha vendido más de 50 millones de ejemplares desde 1989, que es una cifra que da un poco de vértigo decirla en voz alta. Y lo curioso, que es lo que apuntaba Sara al principio, es que esta novela casi no llega a publicarse, porque cuando Follett presentó, digamos, el proyecto a sus editores, la reacción pues fue más bien de pánico, porque, o sea, ¿cómo que en tu próxima novela va a ir sobre la construcción de una iglesia en la Edad Media? O sea, ¿estás seguro? Es que contado así parece algo como denso, un pelín tedioso y demás, ¿no? Pero nada más lejos, por lo visto. Bueno, pues fíjate si confiaban tan poco los editores en esto que llegaron a decirle a su mujer que intentara convencerlo para que impidiera que escribiera este libro, porque básicamente arruinaría su carrera. Oye, mételo a camino, ¿no? Vale, oye, para mí ya es mi ídolo. O sea, un tío que no hace caso a su mujer. Ahí estamos. Menos mal que no le ha hecho caso. A ver, es que hay que tener... O sea, si nos ponemos en la piel de los editores, piensa que, o sea, viene de escribir thrillers de espías, nazis, KGB, y ahora de repente te dice que va a escribir sobre una catedral medieval, pues yo creo que es lógico, ¿no? Pues que los editores piensen, hostia, ¿qué va a hacer este señor, ¿no? Lo bonito de todo esto, ¿no? Pues años después, yo creo que lo podemos resumir con una frase maravillosa que, bueno, que él dijo, ¿no? Que es la única vez en su vida en la que él tenía razón y todos los demás se equivocaban. Creía que iba a decir que es la única vez que no le ha hecho caso a su mujer. No, o sea, me refiero que todos estaban no, y él dijo sí, y joder, 50 millones de copias vendidas, o sea... Oye, ¿os dais cuenta vosotros que sois como yo, amante de Papi King, que es todo lo contrario a lo de Papi King? O sea, lo de Papi King, porque Tabitha fue la culpable de que publicara el Carrie, que él la tiró a la basura. Pues sí, es curioso, ¿eh? Bueno, pero él estaba súper convencido de... Bueno, a ver, tampoco sabemos si su esposa realmente hizo caso a los editores. Bueno, también. Yo esto es lo que he leído en el artículo. Es posible que su esposa dijera, déjalo a él con sus cosas, que él sabe lo que se hace, ¿no? También puede ser. Y bueno, ya por último, nada, decir que me metí también un poquito a bichar en Goodreads y para ver cuáles son sus novelas, digamos, más queridas por los autores, ¿no? Y curiosamente, la mejor valorada no es Los Pilares de la Tierra, sino Las Tinieblas y el Alba, seguida de El Invierno del Mundo, Los Pilares de la Tierra y La Caída de los Gigantes. No, la hostia. La Tiniebla del Alba, pero si ese se publicó hace 5 años, en 2020. Este es relativamente joven, ese libro. Pues en curioso es uno de los más valorados. Y nada, pues ya está poco más que decir. O sea, Ken Follett sigue publicando, sigue reflexionando pues sobre el mundo. La verdad que hay muchísimas entrevistas escritas de cosas que dice él, son bastante interesantes. Él no está en contra de la inteligencia artificial, que esto es algo que, bueno, también veo curioso, ¿no? Porque la mayoría de artistas, digamos que estamos un poco en contra de la inteligencia artificial, pero bueno, tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? Y en esto, para una persona que tiene 76 años, pues tiene unas ideas bastante revolucionarias en este ámbito y la verdad que me han sorprendido para bien. Y bueno, pues poco más. Si os parece bien, pues bueno, ya podemos entrar un poco en sus libros, ¿no? Venga, perfecto. ¿Quién empieza? Pues si queréis empiezo yo. Muy bien. Y en este caso no vamos a empezar por uno de sus más clásicos, sino por uno de los más libros jóvenes, como he dicho antes. Perdonad. En este caso vamos a hablar de Nunca. Okay. Una novela que sacó hace, si no me equivoco, un par de años. O 3. Y que la verdad es un thriller policíaco contemporáneo. Claro, está todo enmarcado en el realismo geopolítico en el que vivimos hoy en día. Es algo que tenemos muy presente, esa futura, y lo digo así de claro, futura Tercera Guerra Mundial, porque creo que tarde o temprano, por desgracia, va a caer, porque
por desgracia el ser humano está condenado a repetirse. Y la verdad es que en este caso Ken Follett quiso darle un giro diferente a este tipo de novelas que son muy recurrentes en diferentes ámbitos, como por ejemplo pues los posapocalípticos y todo este rollo, pero en este caso se centró en una narrativa coral, no fue todo a través de un único protagonista, sino sobre todo, como os digo, eso, diferentes personajes en el sistema internacional general del mundo, en el que nos va contando en diferentes países y continentes lo que está pasando y qué es lo que puede hacer que genere esa explosión y esa Tercera Guerra Mundial. Lo más curioso de esta novela es que, digamos que Follett se adaptó a los tiempos y los géneros literarios de hoy en día, capítulos cortos, cosa que él no suele meterse en esos berenjenales, por decirlo de alguna manera. Él no se pone trabas, capítulos pueden ser a lo mejor de 20 o 30 páginas, sí que es verdad que los va seccionando, hace parones y tal, ¿no? Durante los capítulos en los que el lector puede pararse, pero aquí no, aquí decidió hacer capítulos breves para mantener ese ritmo, ¿no? Y ese interés en el lector con el tema de este thriller político. Los saltos son constantes en cada capítulo, en los escenarios. Vamos de África a Estados Unidos, de China a Rusia, Europa en general. Y claro, nos va mostrando diferentes múltiples puntos de vista de cada uno de los países y el por qué, ¿no? Aquí, evidentemente, pues la escala del conflicto va a ser totalmente progresiva. Las decisiones defensivas de cada país van a ser mal interpretadas por los otros, que es normalmente lo que genera el hándicap y el principio de un conflicto bélico. La presión política interna, que eso lo vemos también en muchas películas. De hecho, hace poco vi una película relacionada con este tema en Estados Unidos, que era un momento en el que de repente estaban controlando el espacio aéreo de Estados Unidos y de repente ven que viene una bomba, que no saben de dónde, empiezan a llamar a los rusos, a los chinos, quién la ha tirado, y no se sabe, intentan durante toda la película y una tensión que te caga. No me acuerdo ahora del nombre de la película, pero es muy buena. Sale la Rebecca Ferguson, que es la protagonista de la serie de Silo, que Navi la conocerá, y la película está muy chula. Pues prácticamente lo que plantea Follett es algo así, sin que esa bomba haya salido. Pero claro, es que ya os digo, aquí entre la presión política interna de cada país, que parece que es como lo típico que se dice, a ver quién la tiene más larga, ¿no? No vamos a dejar que este tío nos ataque primero, porque si no vamos a demostrar que somos débiles. Ese orgullo nacional lo refleja muy bien durante la novela, y sobre todo el miedo a perder la credibilidad internacional con respecto al resto de países. Aquí, evidentemente, el peligro es la amenaza nuclear, lo principal. Vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de este tipo de armamento, y las figuras nacionales, pues bueno, podemos destacar, por ejemplo, Pauline Green, es de la parte de Inglaterra, que simboliza, digamos, el peso moral del poder y la soledad del liderazgo. Es el que, digamos, intenta mediar. Después está Abdul, que por el nombre ya sabéis de dónde puede venir. Pero este no es un líder político, este representa lo que es el pueblo y la pobreza, y cómo a través de todo lo que ha vivido, pues a través de películas o vídeos o lo típico, ¿no? Porque como estamos viendo en una época actual, pues claro, genera toda esa violencia y ese racismo y ese extremismo contra los americanos, por ejemplo, ¿no? Hay muchos más personajes, pero también lo que más me mola de esta novela es cómo se mete, siendo un thriller político, evidentemente tiene que haber militares y espías, ¿no? Como hay diferentes espías que se van infiltrando en diferentes gobiernos para intentar sacar adelante la información posible para no quedarse atrás. Porque aquí no es el evitar una guerra nuclear, sino el que a ver quién dispara primero y si tiene razones para ello, ¿no? El lenguaje es muy claro y accesible, ¿vale? No está lleno de floritura,
hay algo a lo mejor explicaciones un poquito más técnicas, ¿no? Cuando estamos hablando del tema político, la diplomacia y el armamento, sí que es verdad que a lo mejor esas partes del libro pueden resultar un poquito más tediosas para la gente que no le guste este tipo de temas cuando nos metemos ya en temas más políticos, pero es necesario para, digamos, contextualizar la novela, ¿no? Y la verdad es que el ritmo está muy chulo. Yo normalmente cuando me leo un libro de Ken Follett, ya que ha dicho antes Naviru que normalmente sus libros tienen una media de 700 páginas para arriba, yo me suelo evadir un mes. A Ken Follett me lo tomo con tranquilidad. Me tomo un mes para él y poquito a poco me lo voy leyendo porque merece mucho la pena. Él desarrolla mucho los personajes y la verdad es que mola muchísimo. A mí, personalmente, no es que me sorprendiera porque es un tema que es muy recurrente, pero sí que es verdad que el libro se me hizo ameno a pesar de la extensión, que creo que son unas 800 páginas o cosas así. Wow. Lectura ligera, ¿no? En Ken Follett esto funciona así. Tú sabes, sus primeros libros sí que... A ver, por ejemplo, El hombre de San Petersburgo, o La isla de las tormentas, Noche sobre las aguas o El valle de los leones, esos son novelas mucho más cortas, que a lo mejor llegarán a unas 400 o 500 páginas. Pero a partir de Los pilares de la tierra se vino arriba y ya siempre saca tochales. Siempre. No voy a decir de vez en cuando porque es que no, siempre. Yo creía que nunca iba a ser más cortito, pero al final se extendió. Se extendió. He buscado ahora la película que protagonizó Rebecca Ferguson, por si algún nigromante se lo preguntaba, y se titula Una casa llena de dinamita. Esa, Una casa llena. Es que el título es muy curioso, está en Netflix. Sí, está en Netflix, con Idris... con Idris Elba, que hace del presidente de los Estados Unidos, en este caso. Idris Elba. Sí, Idris Elba. El protagonista que él protagonizó la película de La Torre Oscura, de nuestro querido Papi King, que bueno... mejor olvidarla, por favor. Sí, la película un desastre total. Por favor. Bueno, pues si os parece bien, pasamos al siguiente libro, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, aquí me voy a arañar yo la cara para arriba, ¿eh? Haciéndolo tú, ya sabes que es mi libro favorito. Pero... Sí. Cuando quieras interrumpirme, interrúmpeme, Oscar. No. Vamos a la chicha, por decirlo así, porque hablar de Ken Follett sin hablar de Los pilares de la tierra, o sea, es como hablar de los vampiros de Anne Rice, por poner un ejemplo, y no tocar los temas de la soledad y la filosofía y todo esto que hablan en sus novelas. Bueno, yo voy a centrar principalmente en las dos novelas que he leído de la saga, que son Los pilares de la tierra y Un mundo sin fin. Y luego, pues, Óscar continúa con los siguientes, aunque ya te he dicho, Óscar, interrúmpeme todo lo que quieras ahora cuando hable de estas dos novelas. Antes de esto, me gustaría agradecer a mi profesora de economía, Rosa Job, que nos escucha algunas veces, por su insistencia con que me leyera este libro cuando pedaba economía, que han pasado ya más de 20 años desde entonces, y desde que leí Los pilares de la tierra, y tengo un recuerdo súper bonito de esta lectura. Bueno, dicho esto, vamos al lío. Los pilares de la tierra se publicó en 1989 y es, sin exagerar, o sea, uno de esos libros que cambian una carrera, y yo me atrevería a decir también que la vida de muchos lectores, porque yo cuando leí este libro, por ejemplo, todavía no estaba enganchado, digamos, a la asiduidad, ¿sabes? Leía de vez en cuando, pero no leía todos los días o semanalmente, ¿no? Y este libro, junto con los libros de Harry Potter, fueron de los primeros que me hicieron, bueno, digamos, convertirme profesionalmente en un lector constante, por decirlo así. Bueno, vamos con un poquito con la historia del libro. Estamos en la Inglaterra del siglo XII y el punto de partida, pues, parece, digamos, sobre el papel de lo que hemos comentado antes, cualquier cosa menos emocionante: la construcción de una catedral. Pero es que, sin embargo, ahí está la magia de lo que hace este autor con la obra, ¿no? Porque Follett consigue, o sea, algo que aparentemente tan técnico como levantar un edificio de piedra y madera, o sea, se convierta en una epopeya humana, porque, o sea, aquí no hay solo piedrecitas y andamios, estamos hablando que hay ambición, poder, corrupción, religión, sexo, violencia, supervivencia, mucha supervivencia, o sea, de es verdad.
es que yo, perdona que te rompa por primera vez, tío, es que yo siempre lo he dicho, cada vez que defiendo esta novela ante la gente que la dejó porque decía que se agobiaba, por ejemplo, en la época, en los momentos de las batallas, es que esta novela lo tiene absolutamente todo. Sí. Todo lo que uno necesita para entretenerse leyendo un libro, tío. Da igual que esté situado en el momento en el que esté situado. De hecho, os puedo contar como anécdota de que yo, desde que leí este libro, soy un obsesionado de las catedrales. Allá, a cualquier lugar que voy y visito por primera vez, busco una catedral y voy mirando y recordando los pilares de la tierra, sobre todo en este momento, porque claro, esto estamos hablando de que sería gótico, creo que eran góticas la catedral de los pilares, no me acuerdo exactamente. Bueno, estoy situado. Es en el siglo XII, o sea, Edad Media. Vale. Sí, pues yo ahora, desde entonces, ya no veo una catedral igual, tío. Es exagerado. Me cambió el contexto por completo de lo que es disfrutar de un monumento como ese, tío. Porque es que, claro, tú ves, ahora ves la piedra y lo que estás viendo es a la gente que la hizo, que es lo que nos cuenta en esta novela, tío. Lo que sufrieron durante toda esa... Brutal. Me callo ya, porque si no... Bueno, ¿no se salió la Catedral del Mar? Hombre, por supuesto. También me encantó. Y Ildefonso Falcón es otro de mis escritores favoritos. Yo cada vez ahora que he visitado la Catedral del Mar en Barcelona, tras haber leído ese libro, o sea, la visión era totalmente diferente. Yo no entré, tío, la vi por fuera. No entré. Yo me imaginé a la gente cargando con las piedras en la intimidad o en las espaldas y era algo como wow. Qué locura, tío. Bueno, para mí, uno de los grandes aciertos de los Pilares de la Tierra, y más importante, es que no se idealiza la Edad Media, o sea, no hay romanticismo de postal, por así decirlo. O sea, a medida que vamos leyendo el libro, vemos que hay hambre, hay injusticia, hay abusos, los personajes viven con un miedo constante, ¿no? Y esto te lo traspasa a ti como lector. Claro, en medio de todo esto, ¿no? Vemos, pues eso, ¿no? Los personajes, ¿no? Claro, intentan sobrevivir, pero bueno, viven a su manera, aman, prosperan como pueden los que pueden, algunos pues con bastante mala leche y bueno, esto ya lo hemos comentado aquí algunas veces en el podcast, ¿no? Es que los malos de Ken Follett son malísimos. Tío, pero malos, tío, de verdad, ¿eh? Que muchas veces te entra ganas de tirar el libro, tío. Sí, es que son tan malos. Odiosos, tío. ¿Qué capacidad tiene el tío para que en pocas páginas ya le tengas un odio, pero acérrimo, tío, a los personajes? Sí. Acojonante. Hay un personaje que recuerdo con mucho cariño de Los Pilares de la Tierra y es Tom Builder. Yo creo que es clave para entender, digamos, el espíritu del libro, ¿no? Porque es alguien obsesionado con construir algo que dure, o sea, para futuras generaciones, pero que a la misma vez sea bello, ¿no? Y luego está el personaje de Aliena, ¿no? Que es uno de los personajes femeninos, pues a mí por lo que se me quedó grabado este personaje, ¿no? Porque digamos que se niega a aceptar el papel que la época le impone, ¿no? Y aquí digamos que Follett pues demuestra que sabe escribir tanto personajes masculinos como femeninos. Además es un personaje, es fuerte en el sentido de que no es la típica superheroína moderna con disfraz medieval, por así decirlo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Vale, ¿qué más puedo decir? Bueno, ¿por qué engancha Los Pilares de la Tierra, no? Porque mucha gente acaba enganchada a este libro, lo recomienda a otras personas, ¿no? Yo creo que uno de los principales puntos es que, digamos, mezcla muy bien el culebrón humano de folletín, por así decirlo un poco, con el contexto histórico, ¿no? Además, siempre está pasando algo en el libro, o sea, en cada capítulo siempre está pasando algo, hay muchísimas traiciones, hay giros de guiones, hay caídas, hay giros inesperados, hay muertes que no las ves venir. O sea, y que no las superas, yo no sigo sin superarlas. Que te quedas de no, o sea, no me creo esto que está pasando, no lo creo, ¿no? Es un libro largo, sí, pero puedo decir que tiene un ritmo, no sé, un poco tramposo, ¿no? Porque cuando terminas un capítulo piensas, bueno, uno más, y 3 horas después sigues ahí leyendo y al día siguiente llegas tarde a clase de economía y le dices, pero bueno, chica, si tú me has recomendado el libro, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga?
Así que... Mira, yo como tú decías antes de que digamos que este fue uno de los libros que te ayudó a empezar a leer o a digamos, empezar con este tema, yo tengo una anécdota al respecto con mi cuñado. Uno de mis cuñados apenas leía, pero casi nada, nada. Y yo, insistente, le di el coñazo y le presté mi libro, cosa que no me gusta hacer, pero lo hice porque era el libro que era. Y no hubo cuñado en todo el verano en la playa, ¿eh? No había cuñado. Os lo juro. Se metía debajo de la sombrilla y empezaba con el libro y mi hermana mosqueaba, diciendo, chiquillo, ¿pero quieres dejar eso? Y dice, que no puedo, que me dejes, no sé qué. Estaba enganchadísimo y en el verano se lo terminó. Y desde entonces, su libro preferido. Digo, ¿ves? Si es que te lo decía. ¿Cómo callaran los cuñados? Ya ves, ¿eh? Prestándoles los pilares de la tierra. Bueno, pues poco más de comentar de este libro. Recordar lo que he dicho antes, que fue una apuesta arriesgadísima por parte del autor, que, digamos, en la editorial no confiaban en este cambio de género, pero que, bueno, que el tiempo ha sabido poner en su lugar, digamos, a esta novela histórica sobre una catedral medieval. Y, bueno, 50 millones de copias. O sea, de 200 millones que lleva vendido este hombre, el 25% han sido gracias a este libro. O sea, poco más que añadir. No sé si quieres añadir algo más de esta novela, Óscar. Tío, no, porque sinceramente... Sin spoilers, claro, no, es que no vamos a entrar... Bueno, no, como anécdota personal, como anécdota para aquellos que a lo mejor pues no sean tan amantes de la lectura, recomendaros que hay una serie, ¿vale? Hay una serie que se hizo, creo que en 3 tramos, si no me equivoco, que es muy, muy, muy buena y bastante fidedigna al libro, ¿vale? Como por ejemplo, contaros por ejemplo, que yo ahora me acuerde, porque claro, yo conocí a esta actriz en esa serie y definitivamente me enamoré de ella. El personaje que lo hace Aliena lo hace la novia de Steve Rogers, del Capitán América. Esa actriz, no me acuerdo ahora cómo se llama esa mujer, que mira que la sigo mucho. Y la verdad es que, esto es verdad, que esto creo que tú no lo sabes, Navi. El protagonista de Los Pilares de la Tierra, en la serie, lo hace ¿cómo se llama este hombre? Ramayén creo que se llama, el que hace lo de las películas de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, el pelirrojo. No me acuerdo ahora cómo se llama el actor. ¿Sabes quién te digo? ¿Eddie Redmayne? Ese es el que hace del protagonista de Los Pilares de la Tierra en la serie. De ahí se empezó, a partir de ahí es cuando empezó a subir para arriba su carrera. Y la serie está muy muy bien, así que lo recomiendo a todos aquellos que digamos que seáis un poco reticentes a leer el libro, si queréis comenzar con la serie, porque yo conozco a gente, de hecho, claro, como ya sabéis que soy un apasionado de este libro, en épocas de trabajo y cuando coincidió en el que se publicó esta serie, que es del 2010, es una temporada, ¿vale? Está completa. Resulta que un compañero estuvo a pachas, estuvo viendo la serie y leyendo el libro. Y la estuvo comparando y cada día que venía me decía, tío, esto no es igual de no sé qué. Estaba el tío súper emocionado, ¿sabes? Y la vivió como nadie, ¿sabes? Y la verdad es que merece muchísimo la pena, ¿eh? Yo os la recomiendo, porque está súper guay. Eso, Hayley Atwell se llama la mujer. Sí, te lo iba a decir ahora que lo acabo de buscar. Sí, lo acabo de buscar yo también. Sale también Donald Sutherland, que también, personaje... Ian McShane también, que es un actor muy, muy conocido. Y Matthew McFadden se llama, joder, qué malo soy, que hace del clérigo Philip, que si lo recordaréis vosotros por la película de Orgullo y Prejuicio, pues es el protagonista, digamos, junto con la otra chica, es el actor que hace del clérigo, que ese es un personaje muy clave también en esta historia. Impresionante. ¿Qué os voy a decir? Yo os recomiendo la serie porque está muy bien, ¿eh? Bueno, pues anotada queda para ver. Ya está, ya no digo más nada. Bueno, pues ahora nada, comento un poquito más de Un Mundo Sin Fin. Vamos con que se publicó en 2007, unos años más tarde. No es exactamente una continuación directa,
se puede decir más bien que, bueno, es una novela hermana, porque es situada en el mismo lugar, en Kingsbridge, pero 2 siglos más tarde. O sea, aquí en la novela estamos en el siglo XIV. Por cierto, novela que tiene más de 1000 páginas. Hay serie también, ¿eh? Hay serie también. 2012. Lo confirmamos. No Sí. tiene 1000 capítulos, ¿no? No. Vale. No sé cuántos son, no me acuerdo, la verdad. Y bueno, digamos que el telón de fondo en Un Mundo Sin Fin es la peste negra. Y digamos que bueno, pues lo cambia todo. O sea, si en Los Pilares de la Tierra, pues digamos que el tema principal o los temas principales giraban en torno a la construcción de una catedral, aquí en Un Mundo Sin Fin, digamos que aquí básicamente los personajes de lo que más intentan es resistir. O sea, de cómo una sociedad entera tambalea, pues eso, cuando la muerte pues se vuelve cotidiana y arbitraria, porque la peste no entendía ni de razas, ni de estatus, ni de nada. Para mí, Un Mundo Sin Fin es un libro mucho más oscuro que Los Pilares de la Tierra. Es menos épico en el sentido, digamos, arquitectónico, pero mucho más brutal en cuanto a lo emocional, ¿no? Y a lo Pues humano. que la peste, tío. O sea, yo recuerdo leyendo este libro la sensación de fragilidad es constante, porque, o sea, nadie está a salvo, ¿no? Y eso creo que le daba una tensión al libro muy distinta, digamos, a la tensión que tienen los Pilares de la Tierra, ¿no? Los personajes de este libro, pues, se puede decir que reflejan ese cambio de época, ¿no? Recuerdo que había un conflicto entre ciencia y religión, un choque entre la tradición y el progreso que era bastante épico. Además, no sé, cuando leí este libro tenía muy reciente haber estudiado historia en bachillerato y claro, muchas cosas las podía comparar, por así decirlo, ¿no? Y me parecía muy entretenido. Se puede decir que la medicina pues aparece, bueno, asoma tímidamente, ¿no? Y provoca pues enfrentamientos muy interesantes, sobre todo entre la iglesia, que se ve pues amenazada totalmente. ¿Qué más? En Los Pilares de la Tierra, pues el gran símbolo es la catedral, por así decirlo, y en Un Mundo Sin Fin lo son los hospitales. El cuidado del cuerpo, la lucha contra pues una enfermedad que nadie entiende en aquel momento, ¿no? Y ese cambio de foco, no sé, yo lo vi también bastante arriesgado en Ken Follett, pero también lo vi muy inteligente, porque o sea, él no repite, digamos, la fórmula del primer libro, que esto creo que es algo que cualquier otro autor, ¿sabes? Si tiene un bestseller, intentaría emular la misma fórmula, ¿no? Para intentar conseguir el mismo éxito. Y aquí Ken Follett construye una fórmula totalmente diferente. Sí que es verdad que, digamos, los personajes, ¿no? Toda esa escala de colores que encontramos en Los Pilares de la Tierra la podemos encontrar en Un Mundo Sin Fin, son personajes diferentes, pero todo lo demás es distinto. O sea, es un libro más coral, es un libro más tenso, creo que tiene escenas un poco más, crueles, más desesperadas, tiene un tono mucho más adulto que Los Pilares de la Tierra. O sea, no es una continuación que cualquier persona podría esperar, pero aún así creo que es la mejor continuación que podría tener Los Pilares de la Tierra. No sé si en esto coincides conmigo, Óscar. Sí, totalmente. Porque es algo totalmente diferente, totalmente algo que no espera, pero a la vez es Ken Follett en estado puro, ¿no? Yo sinceramente lo agradecí porque, a ver, evidentemente podéis entender lo que significa para mí Los Pilares de la Tierra y lo que significa el hecho que sacara, digamos, entre comillas, una segunda parte. Yo estaba acojonado. Digo, a ver por dónde me va a salir, porque segundas partes, como se suele decir, nunca son buenas. Pero que tuviera esa valentía de hacerlo 200 años después, situarlo en una época en la que, es que la época de la peste, yo no sé, tío, pero a mí es como al estilo del holocausto nazi, ¿vale? Es algo que cada vez que lo leo en una novela me impacta muchísimo y me pareció un riego idóneo para desmarcarse un poco de ese éxito tan grande, y la verdad es que a mí en términos generales me gustó muchísimo. Por cierto,
destacar esta segunda, porque Los Pilares de la Tierra lo he investigado, no está en ningún sitio de streaming, pero esta segunda sí la tenéis por ejemplo, en Prime Video, la podéis ver, son 8 capítulos. Venga. Muy bien. Yo tampoco la he visto, la serie esta. Y nada, simplemente ya para finalizar, bueno, puedo decir que a mí lo que me gustó especialmente de estas dos novelas es que Follett, o sea, utiliza la historia como una fuerza, ¿no? Ya sea para aplastar o para impulsar a los personajes. O sea, los personajes no están ahí para protagonizar, digamos, grandes gestas históricas, sino para sobrevivir a un mundo que no les da tregua, sobre todo en esta segunda parte, ¿no? Y eso, paradójicamente, es lo que hace a los personajes más humanos y los hace más fácil de conectar, ¿no? No están tan idealizados como en otras novelas, al menos que yo he leído de este género, ¿no? Y nada, por último, pues también me gusta mucho que Follett no escribe, digamos, con nostalgia, no idealiza el pasado como he dicho antes, o sea, nos lo muestra tal y como es, con toda su crudeza, ¿no? Exacto. Y ya está, es poco más. Puedo decir que, bueno, yo creo que una de las claves de su éxito es que Follett utiliza, digamos, la historia como escenario, ¿no? O sea, pero al final lo que te atrapa son sus personajes, o sea, sus miserias, sus decisiones, sus amoríos, sus venganzas y todo esto, ¿no? Y esto es lo que hace al final que uno, cuando empieza a leer un libro de Ken Follett que tiene 1000 páginas, al menos en mi caso, bueno, no pueda. O sea, vivo mi vida un poco como a ralentí porque necesito terminar esta historia. Claro, es que el tema está, como tú decías anteriormente, hablando de Los Pilares de la Tierra, es que para mí es absolutamente muy complicado el hacer una novela histórica en la que tú tengas, evidentemente, que meter mucho dato histórico para contextualizar y meter al lector en la historia, pero que a la vez tengas la habilidad de desarrollar unos personajes como si fuera tu vecino del quinto, ¿vale? Y te afectara. Entonces, y llegar a mezclar, hacer esa conjunción entre una cosa y otra, a mí, sinceramente, me resulta muy difícil y hay muy pocos autores que lleguen a hacerlo, ¿eh? Yo me he leído, a mí me gusta mucho la novela histórica y hay libros que he leído que son absolutamente soporíferos, porque lo que hacen es que tú te sientes como que han hecho un copia y pega y han pegado una parte concreta que tienen que meter de una batalla naval o de lo que tú quieras por un conflicto político, y después de vez en cuando pues te das cuenta de que el que lo está contando es el protagonista. ¿Sabes lo que te digo? Aquí sí, no, tío. Sí, aquí tú te metes en la piel del personaje y eso es muy complicado y hace que estas novelas sean divertidas, tío, sinceramente, a pesar de las 1000 páginas. Sí. Mandamos aquí un saludo a Andreu, que seguro que nos está escuchando, que él es también un amante de la novela histórica. Yo he leído varias novelas con él, de otros autores distintos, y algunas de ellas tenían un poquito este defecto que estabas comentando tú. Claro. Y en Ken Follett no... Claro, yo es que siempre que leo una novela histórica, sintiéndolo mucho, siempre acabo comparándolo con Ken Follett. Totalmente, tío. Ya sea porque me he leído varias novelas de él, ha sido de los primeros autores que he leído de este género, y la mayoría de autores no llegan un poco a él, ¿sabes? Para decirlo de una forma suave. ¿Sabes por qué me río también? Porque como el mamón consigue que en pocas páginas odies tanto al malo, ya lo único que quieres es leer a ver de qué manera lo mata, ¿sabes? Sí. Porque es que te obsesionas tanto con el mamón, decirlo de alguna manera, mal y pronto, y es decir, tío, a ver cómo se deshace de él, porque es que de verdad está haciendo sufrir a todo el mundo que quiero, porque llega un momento en el que amas a los personajes y lo único que quieres es que ese tío pues muera entre terribles sufrimientos. Y eso mola, sí. Totalmente. Bueno, ya estoy. Si quieres hablar un poquito ahora de las siguientes novelas, Una columna de fuego, Las tinieblas y el alba y La armadura de la luz. Venga, voy a intentar no extenderme mucho. La siguiente es, digamos, la tercera parte, entre comillas, de esta saga de Kimbridge, Una columna de fuego. Pero aquí nos situamos perdón, en el conflicto religioso y político del siglo XVI. Una época en la que vamos
digamos que Europa va modernizándose poquito a poco, ¿no? Y se diferencia muchísimo de las demás, tanto por el eje, más que nada porque el eje narrativo no es la arquitectura. Aquí directamente nos centramos en la política, el espionaje y la lucha de ideología. Cuando él promocionó esta novela, recuerdo que decía, imaginaos un espía, o sea, imaginaos a James Bond en el siglo XVI. Es lo que él quiso demostrar, es la primera idea que a él le vino a la cabeza para montar esta historia, ¿no? Y es lo que contaba cuando promocionaba el libro. Evidentemente, el eje temático en esta época, como os digo, es la intolerancia religiosa. Aquí se crean unos conflictos y unos enfrentamientos brutales entre los católicos y los protestantes, llegando a generar una violencia sistemática, lo típico de persecuciones, guerras civiles. Brutal. Es algo que marca muchísimo a los personajes. Tenemos un protagonista que es Ned Willard, que encarna ese espía que os digo, ese James Bond, ¿no?, de la época, que es un hombre que está obsesionado con la necesidad de la información y la estrategia para estabilizar políticamente al país, ¿no? En este caso Inglaterra. Y tenemos al odioso malo, el Rollo Fitzgerald, que es todo el extremo, es un fanático extremista, la violencia la lleva por delante y la fe en la religión hace que intente destrozar a todo el mundo que tiene alrededor. Un hombre que vive como Voldemort, sin amor, no sabe lo que es el amor, ¿vale? Y la verdad es que mola mucho. Sí es cierto que a mí, entre comillas, de estas tres, es la que hasta ahora, bueno, de estas tres no, digamos que los pilares, o sea, la saga de Kimbridge son un total de 5 libros, los otros 2 que hablaremos ahora, pues de los 5 digamos que este es el que a mí me flojeó más, porque como yo soy muy amante de James Bond, me hice pajaritos en la cabeza y me imaginaba mucho más espionaje dentro del libro, ¿sabes? Pero la verdad es que está guay, la narrativa y el estilo está muy chulo, es también una estructura coral, ¿vale? Porque vamos saltando dinámicamente entre personajes para intentar meternos en la piel de uno y de otro, aunque a veces nos entre urticaria cuando nos metemos en la piel del malo, de Rollo, pero la verdad es que incluso llegas a veces a no empatizar con él, pero entre comillas entender el por qué lo hace. Y son cosas que te crea incluso hasta conflicto interno leyéndola, tío. Son cosas que mola mucho, tío. Y ya te digo, aquí lo principal, los temas principales es la tolerancia, el pensamiento crítico y sobre todo el intentar separar la política de la religión, que como sabéis, en aquella época eran uña y carne. Era imposible separarlas, ¿no? Y la verdad es que está muy chula, está muy, muy guay. Poquito más puedo decir de ella. No voy a decir si la habéis leído o no, porque yo quiero evitar aquí cremita en la espalda. Pero si no la habéis leído, de verdad, haceros un favor y leerla. Pero sobre todo a ti, Sarai, Los Pilares de la Tierra, ¿eh? No te lo perdono, ¿eh? No, si los tengo esperando turno. No, deja de esperar y ponlo ya al primero de la lista. Es que tengo mucha plancha. No, sí, ya te entiendo. Bueno, la espalda llena de ampollas ya, o sea, esto ya no hay solución. La siguiente, Las Tinieblas y el Alba, que esto me pareció, tío, muy, muy original, muy chula, porque quiso darle otro giro de tuerca al tema. O sea, imaginaos, ¿no? Nos centramos primero en 2 primeras novelas. La primera, centrada en la construcción de una catedral. La segunda, alrededor de la peste y, como decía Navi, lo que es los hospitales y este rollo. Que también en esa segunda novela, que por cierto, se me ha olvidado de decírtelo y apuntártelo en la opinión que has dado, se centra también mucho en la construcción de los puentes, tío, que eran muy importantes en aquella época y genera mucho tema y mucho conflicto la importancia de lo que era un puente en aquella época para poder pasar al otro lado, que había tasas de pago. Tú no podías colarte en un pueblo de tal manera, tenías que pagar para cruzar ese puente y claro, todo lo que conllevaba el destruir un puente, aislabas al pueblo de todo lo que es alimentación y demás, ¿no? Y eso estaba muy, muy guay. En la tercera nos centramos en el espionaje y tal,
Y en esta cuarta de la Tierra y el Alba nos centramos en los barcos, tío. Aquí se mete lo que es el tema de la construcción a través de los barcos, ya entrando en el nacimiento del mundo medieval, ¿no? En sí. Aquí estamos ya en el año 997, que es, digamos, el final de la Edad Oscura, y que empieza a haber una pequeña inestabilidad política, y todo viene por culpa de los vikingos. O sea, imaginaos meter una novela en la que hablamos de barcos y no vamos a meter los vikingos. Evidentemente es imposible. Aquí nos metemos en las invasiones vikingas en la época de Inglaterra, que yo soy amante, por ejemplo, de la serie de vikingos, no sé si la habéis visto, y es una pasada. Esta me gustó muchísimo más que una columna de fuego. Y pasamos, pues eso, ¿no? El paso de la oscuridad a la civilización. Aquí ya todo está mucho más estructurado y el comercio es una de las cosas más importantes, la justicia, la organización social, las sociedades se van transformando, el abuso de poder evidentemente siempre va a estar ahí, la nobleza y la iglesia siguen llevando el peso del poder en estas novelas, pero la justicia y la ley van poquito a poco haciéndose paso en esta novela, y la verdad que está muy chula. Personajes principales, tenemos a Edgar, que es ese creador de barcos. Tenemos a Ragna, que es la típica mujer fuerte en esta época que intenta no ser dominada por los hombres. Evidentemente, interés amoroso de Edgar. Tenemos a Alfred, que es, digamos, la parte espiritual y romántica. Y bueno, y ahora tenemos al antagonista que... Mira. Otro que me pone malo, tío. El Winston Wingfoot que es un nombre innombrable. Él y su hijo, de verdad, ¿a cuál peor, tío? O sea, exagerado, ¿eh? Además, es que, de verdad que no puedo describir a este tipo de personaje de Ken Follett, porque es que tenéis que vivirlo dentro de una novela, porque es que le cogéis un odio absoluto. Y el estilo narrativo sigue siendo muy ágil. Hay diferentes puntos de vista que puedes ir sacando con el rigor histórico y toda la dramatización de la época. No es muy, muy compleja, pero, tío, mola mucho también el saber y aprender un poquito más de cómo eran la construcción de los barcos en aquella época y todo eso. No sé, a mí a nivel narrativo, como amante de la novela histórica, me moló mucho. Está muy, muy chula, también la recomiendo. No la habéis leído, lo sé. Qué tristeza. En este programa me estoy coronando, ¿eh? No, pero yo los tengo en mi lista de pendientes y te lo he comentado antes fuera de antena. Sí. Digo, este año, digo, es que tiene que caer alguno de este hombre, digo, porque no entiendo cómo han pasado tantos años en los que llevo sin leer a pues ya te digo, me encanta. Sigue, tú, si vas a ponerte con la saga de Cambridge, hazlo evidentemente correlativo porque... Hombre, claro. Porque no, a ver, ninguno de los personajes de ninguna época tiene que ver con los otros. Ya, pero la temática. Están en el mismo sitio. Sí. Y ahora nos metemos en la quinta, la que cierra, digamos, hasta ahora, si él quiere, porque no lo sé. Para mí sería un cierre perfecto, que es la Armadura de la Luz. Esa salió hace muy poquito. Creo que, si no me equivoco, es la anterior a esta última que tú has contado del Círculo de los Días. Aquí nos situamos a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, en plena revolución industrial en Inglaterra, evidentemente, alrededor de Cambridge. Y aquí aquí nos metemos, dices tú, bueno, tío, ha tocado catedrales, ha tocado puentes, ha tocado barcos. ¿Qué nos va a tocar ahora? Pues imaginaos, la fábrica, evidentemente, revolución industrial, pero alrededor de unas fábricas de telas, tío. Pues dices tú, de telas, tío, ¿y esto qué atractivo tiene? Pues, tío, engancha de tal manera el hecho de saber cómo se fabricaban, cómo teñían las telas, el comercio de la época, la artesanía con la que se trabajaba, porque aquí incluso ya nos van metiendo la Revolución Francesa y empieza a aparecer el enanito de Napoleón por ahí, empieza a mostrar el morro y mola mucho, tío, haber metido esos principios de Napoleón por ahí y está muy, muy, muy chula, tío.
El título es simbólico, ¿vale? No literal. La armadura, digamos que representa la necesidad de protección ante el mundo que se presenta, y la luz pues simboliza pues eso, ¿no? La razón, el progreso, la educación, la ley y la justicia. Los temas principales, pues la explotación de los trabajadores, evidentemente, cuando ya nos metemos en una revolución industrial y el trabajo, pues es esto, ¿no? La represión, que sigue siendo brutal con el tema de la religión de por medio, y las diferencias sigue siendo brutal entre la economía y la política en el país, ¿no? Y la verdad es que está muy, muy guay, tío. Yo no me esperaba absolutamente nada de esta novela y la pongo también incluso por delante de Una columna de fuego, porque me atrajo muchísimo más, simplemente por la tontería de conocer cómo era una fábrica de tela, tío. Y claro, ya te meten a los personajes de por medio, evidentemente otra vez de nuevo, el malo malísimo, ese interés amoroso entre varios personajes, porque aquí sí que recuerdo que los temas románticos se centran entre varias parejas y las pasas canutas, ¿eh? Los sufres por ello muchísimo y mola mucho. El estilo narrativo sigue siendo muy ágil también, el lenguaje claro y directo, no hay mucha floritura y no sé, tío, es que tiene una capacidad para este hombre, para meterte dentro de una historia que en pocas páginas ya te ves dentro de esa época. A mí me gustó también muchísimo, también os la recomiendo. Y bueno, creo que he hecho un resumen rápido de las tres. No, y recomendaciones a punta pala. Yo ya, los posits se me están acabando. Tendría que pedir alguna más. Bueno, chicos, yo después de tanto latigazo, voy a ver si me llevo una caricia al menos. Voy a hablarles del único libro de Ken Follett que he leído, que es La clave está en Rebeca. Recomendación que además me hiciste tú, Óscar, si no me equivoco. Sí. Yo, por lo que he estado investigando, parece ser que la temática de este libro es un terreno que domina Ken Follett. Estamos ante un thriller histórico con trasfondo bélico, hay espionaje, es muy intrigante. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué va antes de trasladarles mis impresiones acerca de esta historia. Bueno, publicada en 1980, novela que se sitúa en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que las fuerzas del Eje, bajo el mando del general Rommel, avanzan peligrosamente hacia Egipto. Allí, un espía alemán, Alex Wolf, se infiltra con una misión precisa: transmitir datos estratégicos al ejército nazi utilizando un código basado en la novela Rebeca de Daphne du Maurier. Desde este punto de partida, Follett te encaja una historia vertiginosa, eficaz en términos generales y con un toque sofisticado que, bueno, sin reinventar el género, pues lo fortalece con recursos muy bien dosificados, y me voy a explicar. Primero hablemos del estilo narrativo, porque Follett es muy claro escribiendo, domina bien el ritmo, antes lo han dicho ustedes, ¿no? Tiene una prosa funcional, aquí no hay alardes líricos, pero sí mucha eficacia visual. De hecho, a veces ves las escenas como secuencias de un guión de cine, ¿no? Hay dinamismo, tensión, cambios de enfoque, y va alternando los diferentes puntos de vista de los personajes de forma natural, por lo que, bueno, pues te resulta fácil entrar en ese juego de persecución constante entre Wolf y el mayor Van Damme, que es el oficial británico encargado de desenmascararlo. Claro, esto te permite tener una visión panorámica de todo sin perderte en ningún momento, y en términos generales, pues es una historia que busca entretenerte sin necesidad de enrollarte en una trama complicada, ¿no? Pero debajo de esta estructura que juega a lo fácil, hay temas más densos de los que a simple vista aparecen, ¿no? Aquí el espionaje se usa como herramienta, ¿no? No solo para hablarte de la guerra, sino como una manera de entender el sistema que rige el mundo, ¿no? Como algo ambiguo. Y para eso se vale del personaje de Wolf, que es un tipo elegante, es culto, se maneja en una ciudad que le reporta cierta nostalgia, y digamos que en él se condensan los temas del disfraz, la doble identidad, la manipulación. Usa su carisma y su crueldad con objetivos muy claros, especialmente con las mujeres que lo rodean, a las que convierte en piezas sacrificables de su juego, ¿no? Esto es muy de novela de espionaje, ¿no? Es casi un tópico. Y el contrapunto lo ofrece Van Damme, que es un hombre recto, determinado, y esto es todo un contraste respecto al perfil interesado de Wolf. El tratamiento de este personaje es un poco más convencional, pero funciona como pues ese hilo conductor de la investigación
que sirve además para entender que no todos están dispuestos a cruzar los límites de la ética. ¿Qué más? Bueno, luego tenemos el personaje de Hélène, que en mi opinión es lo mejor de esta historia, porque al ser hija de padres con culturas distintas, unos europeos y la madre creo que egipcia, si no me equivoco, pues actúa como esa fricción entre culturas, que es un tema latente en la trama, ¿no? Hélène es casi un catalizador dramático y te transmite cuestiones relacionadas con la pertenencia, con la identidad sociocultural, con el rol de las mujeres en tiempos de guerra. Y desde luego lo más interesante de la novela es el uso del libro Rebeca como ese código cifrado, ¿no? No es una decisión que Follett tome a lo loco, porque su propósito aquí es convertir la literatura como arma en una guerra. Y es inevitable que acabes reflexionando acerca del poder de las palabras, incluso cuando están proyectadas desde la ficción, ¿no? Para mí es el mayor logro de la historia, aunque sea, pues eso, un elemento sutil, ¿no? Y no el objetivo general. A mí me gustó que Follett no se pasara media vida describiéndome los escenarios. En esta historia al menos me pareció que describió lo justo como para trasladarte a esa postal exótica en la que se desarrolla todo, con ese Cairo como una ciudad caótica, llena de tensiones políticas y culturales, ¿no? Quizá podría haber profundizado, aunque fuera un poco, en las dinámicas coloniales entre el Reino Unido y Egipto, ¿no? Hay un señalamiento muy astuto por su parte, porque lo dice todo sin narrarlo específicamente, y tú como lector intuyes ese trasfondo sucio que hay, pues, bajo las capas visibles de una guerra entre potencias, ¿no? Puede que no sea la novela más revolucionaria del género, pero me pareció entretenida y además te cuenta una historia de espionaje con mucha inteligencia y un buen nivel de documentación, que no te llega como una retahíla insufrible. Se aprecian herencias literarias, ¿no? Por ejemplo, el tema del ritmo o la estructura de otros thrillers, como podrían ser los de Fleming. No es tan introspectiva o política como la obra de John le Carré, pero tampoco es simplista como otras novelas del género, ¿no? De hecho, Follett opta más por un enfoque clásico, es decir, hay héroe, villano, matices entre ambos, pero el conflicto tiene una resolución clara y, como decía antes, casi cinematográfica, ¿no? Le Carré es más sombrío, escribe con mayor carga filosófica, es muy crítico con el sistema, y Follett se dedica a ser más lúdico, ¿no? Y se centra en el desarrollo del conflicto en vez de meditar sobre, pues, las implicaciones éticas, ¿no? No voy a decir que la clave está en Rebeca, es una joya de la literatura, pero sí cumple con lo que promete, que es historia de espías, bien escrita, con personajes curiosos, una buena ambientación, un ritmo excelente. Yo creo que puede satisfacer tanto a lectores asiduos al género como a gente que no acostumbre a leer novelas de espías, ¿no? Mola mucho. Yo la conocí a través de un tío de mi mujer que tenía el libro. Me ha dicho, hey, ¿tú que eres amante de Ken Follett y no has leído esta? Me dejó el libro, lo leí, lo disfruté y ya biché y busqué. Hay una película del 85 que está protagonizada. Alex Wolff lo hace David Soul, que es el rubio de Starkey Hatch. No sé si lo conocéis. Sí. Y Cliff Robinson hace del mayor, del mayor de los ingleses, si no me equivoco, que es el actor que hacía ahora lo voy a decir, del tío Ben de las primeras películas de Spider-Man, ese actor. Y la película está bien. No, digamos que no es bastante, considera o intenta ser bastante fiel al libro y está muy entretenida, por si hay alguien que prefiera ver la película a leer el libro. Yo lo dejo por aquí como detalle. Das opciones. Muy bien. ¿Tú este lo has leído, Navi? No, yo este libro no lo he leído. No lo tengo en mi lista apuntado y de momento no lo voy a apuntar porque me quiero terminar los otros 3 de Kingsbridge y luego de la trilogía del siglo me falta el último y voy a dar prioridad a estos. Pero bueno, este es como un libro que te desintoxica de Kingsbridge o de la Centuria, ¿vale? Es digamos como una especie de Kit Kat entre medio. Interesante, suena un montón. Al igual que el siguiente que os voy a mostrar o que os voy a contar a vosotros y a los... iba a decir televidentes, ¿vale? a los oyentes, como Booktube, pues me tiene el género cambiado. De verdad, ibas a decir devoradores. Sí, también. Pues El tercer gemelo. Esta novela fue publicada en el 96, no es tan antigua. Y bueno, aquí es otra de esas novelas, Kit Kat, como digo yo, de estas que
se apartan de lo habitual en el género histórico de Follett, pero la verdad es que está muy chula, digo que es una novela policíaca y científica, ¿no? Que digamos que mezcla también como tecno-thriller, ¿no? Digamos. Hay mucha investigación, sobre todo aquí lo que nos centramos es en la genética, la identidad y la conducta criminal, ¿no? Aquí la protagonista es Jenny Ferrami, que es una investigadora que utiliza datos del FBI para buscar gemelos idénticos separados al nacer con el fin de estudiar, ¿no?, la influencia de los genes en el comportamiento humano. Lo típico que se dice, oye, dos gemelos separados sienten lo mismo cuando a uno le pasa algo y tal. Pues, pero aquí, claro, el título, digamos que nos hace un pequeño spoiler, ¿no? Aparece de repente el tercer gemelo de un personaje en concreto. Aquí empieza a abrirse una trama política, bueno, política no, más bien hay una conspiración alrededor de esto que está pasando, porque claro, aquí estamos metiendo a las científicas de por medio, ya hay, digamos que se crean debates clásicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los genes determinan si alguien es violento o criminal, porque uno de los tres gemelos, digamos que no es muy bueno, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y entonces, claro, también se debate pues eso, ¿no? En la educación y el entorno, si es importante para que un personaje, o sea, un humano se desarrolle bien o mal en este sentido. La ética científica también, evidentemente, y el peligro del poder está metido en esta novela. Y claro, espionaje con un ritmo muy, muy vertiginoso. También hay una película sobre este libro que no estoy seguro si la he visto, ¿no? No reconozco a los personajes que lo protagonizan, perdón, a los actores, pero está también muy, muy chula, tío. Está muy... A ver, no esperéis grandes florituras, como decía también antes Sarai con respecto a la clave está en Rebeca, pero la verdad es que está muy, muy, muy interesante. Hay pequeños giros de guión, cosas que te sorprendes que no te ves venir, otras que sí, porque ya eres versado en lecturas de este tipo y hay veces que no te sorprenden, ¿no? Pero la verdad es que está muy chula. Sigue siendo una narrativa rápida, la tensión es constante, ya que es un thriller, ¿no? Y la verdad es que está guay, porque la novela logra que te plantee reflexiones críticas, ¿no? Preguntas como es eso, ¿no? Lo que os he dicho antes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de moralidad que no debe superar la ciencia con respecto a ciertos avances, ¿no? Y esas investigaciones y tal. Y la verdad es que está muy chula. Está muy chula. Yo la recomiendo como eso, como novela de paso. De paso. No, bueno, yo creo que uno de los puntos fuertes de este autor es el ritmo. Yo, al menos en las 4 novelas que claro. he leído de él. O sea, es que bueno, todo el rato están pasando cosas, ¿no? Y yo lo mínimo que pido cuando leo es que no me aburra. O sea, ya si el libro tiene pues una prosa mejor o ya todo eso son extras. Claro. Y joder, es que normalmente un libro de 1000 páginas uno piensa, vale, van a haber partes que va a haber paja, pero no, yo considero que no tienen nada de paja sus libros, ¿no? Y eso ya es algo épico en el mundo en el que vivimos. Mira, la protagonista de la película del 97 es Kelly McGillis. Supongo que os sonará por Top Gun. Es la protagonista de Top Gun. Sí, pues esa es la actriz que le hace. Detalle de cinéfilo, que os dejo también por aquí, con respecto a este libro. Muy bien. Bueno, pues si te parece bien, vamos a meternos de lleno en el siglo XX. Venga, vamos allá. Con todo lo que eso implica. Bueno, pues voy a hablar de La caída de los gigantes y El invierno del mundo, que son las 2 primeras novelas de la trilogía del siglo, que son las que yo me he leído, me falta la tercera y última parte. La caída de los gigantes pues arranca a principios del siglo XX, tiene como gran telón de fondo la Primera Guerra Mundial, pero vamos, como suele pasar con Follett, pues la guerra no es tanto el tema como el contexto. O sea, aquí lo importante vuelve a ser la gente corriente, los personajes, por decirlo así, pues atrapados en un momento histórico que bueno, pues lo supera, ¿no? Como le pasaría a cualquiera. Aquí Follett yo creo que hace algo muy ambicioso, y es que construye una historia coral que se mueve entre varios países y clases sociales, y esto hace que el libro sea súper jugoso y sea una virguería, porque tenemos desde aristócratas ingleses
mineros galeses, revolucionarios rusos, políticos estadounidenses y claro, todos acaban de una forma u otra chocando contra la misma realidad que es la guerra, ¿no? Que es bueno, la guerra es devastadora, ¿no? El mundo se rompe y al final da igual un poco de qué bando seas o qué escala social tengas que vas a sufrir por la guerra. Una de las cosas que más me gustan de la Queda de los Gigantes es como, digamos, cómo muestra el final de una época, o sea, el derrumbe del viejo orden, ¿no? La aristocracia, las monarquías, las certezas, digamos, de siempre, y nadie sabe muy bien lo que va a venir después, ¿no? O sea, sí que se intuye, bueno, nosotros que lo conocemos, ¿no? Los personajes intuyen que nada va a volver a ser igual como era después del momento que están viviendo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que es un libro exigente en el sentido de que hay muchos personajes, hay muchos nombres, hay muchos frentes abiertos. Yo quiero recordar que durante casi una tercera parte del libro, yo recuerdo que me lié muchísimo con los nombres. Creo que es uno de los pocos libros en los que tiré de chuleta, junto con Juego de Tronos, porque para intentar acordarme. Pero yo creo que al final, si entras en el juego, pues yo creo que al final la recompensa es enorme, ¿no? Porque Follett yo creo que consigue algo muy difícil, ¿no? Y es que uno entienda un periodo histórico complejo sin sentir que estás estudiando para un examen, ¿no? Y eso creo que hace del libro una virguería. Recuerdo en este libro haber sufrido con algunas historias, más con algunas que otras. Yo creo que es uno de esos libros también, como me pasó con Los Pilares de la Tierra o con Un Mundo Sin Fin, que uno lo vive con intensidad. O sea, es uno de esos libros en los que uno se lleva la mano a la boca cuando ocurre algo sorprendente. O le grita al propio autor, ¿pero cómo te atreves? ¡Maldito! ¿No? Y yo creo que, en resumidas cuentas, o sea, este libro es muy pro. O sea, es muy pro. Yo recuerdo fue terminarlo y comprarme El Invierno del Mundo, que ya estaba publicado. Este libro lo recuerdo todavía como más duro. Aquí el foco se pone en la Segunda Guerra Mundial y recuerdo que el tono del libro en general era mucho más oscuro, más asfixiante. Y digamos, si en el primer libro pues se habla de cómo el mundo antiguo se colapsa, aquí directamente se habla del horror, o sea, del horror de todo lo que conlleva la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a encontrarnos con los descendientes de los personajes anteriores y yo creo que eso crea una sensación muy potente y tienes ya un vínculo, digamos, con las familias del primer libro, ¿no? Y también con la continuidad histórica. Y aquí vemos cómo las decisiones de los padres pesan sobre los hijos, ¿no? Cómo los errores se repiten y la historia, ¿no? Y pues vemos que no tiene piedad con los personajes. Uno de los grandes aciertos de esta novela es cómo aborda el ascenso del nazismo y la vida cotidiana pues bajo los regímenes que son totalmente totalitarios, ¿no? Y o sea, Follett no se queda solo, digamos, en los grandes líderes o en las batallas más famosas, ¿no? Que es lo que uno espera cuando va a leer un libro de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo interesante es cómo afecta sobre todo a la gente normal, a la gente anónima, ¿no? Ya sea pues cómo viven el miedo, la censura, la vigilancia, la necesidad de callar para sobrevivir, ¿no? Yo creo que eso es algo que no llegamos a entender porque no hemos vivido esa época, pero que uno lo entiende leyendo este libro, ¿no? Y eso es algo que me gustaría remarcar. También hay espacio, por supuesto, para la resistencia, para los pequeños actos de valentía, para quienes deciden no mirar hacia otro lado, ¿no? Y ahí el autor pues, nos vuelve a demostrar que sabe construir personajes súper potentes, personajes que te importan y que ya viendo venir un poco sabes que probablemente no van a terminar bien parados y ahí sabes que le vas a gritar, al libro y le vas a gritar al autor. Yo si tuviera que comparar los dos libros,
Yo diría que La caída de los gigantes es más política, más de transformación social, y diría que El invierno del mundo es mucho más emocional, es mucho más visceral. La guerra aquí no es solo un conflicto internacional, yo creo que es más una experiencia traumática que lo invade todo, ¿no? Incluso al lector. Yo recuerdo momentos en los que yo ahí tenía que ponerme como un machote para no llorar. O sea, en plan, voy a cerrar el libro, voy a hacer otra cosa y luego continúo porque me está devastando. Sí, hay momentos muy, muy duros. Lo muy, que muy estoy duros. leyendo. Narrativamente, ambos libros pues mantienen este estilo tan reconocible que hemos dicho de Ken Follett, capítulos cortos, finales con cliffhanger que te obligan a seguir leyendo, ¿no? Y una mezcla constante entre lo íntimo y lo histórico, que es lo que hace que el libro sea un caramelito. Y voy a ponerlo con diminutivo porque el libro es de una extensión bastante considerable. Que a ver, sí, son libros largos, pero es lo que hemos dicho antes, ¿no? Tienen un ritmo que está muy bien pensado, ¿no? Y está escrito de una forma, como has dicho tú antes, Sarai, ¿no? De una forma muy lúdica. O sea, está escrito para engancharte, ¿no? Como yo he dicho antes también, son libros que no siento que haya paja en ellos, ¿no? Y claro, en un libro que tiene más de 1000 páginas, sentir que todo lo que hay en el libro es esencial, o sea, ya dice mucho de lo que es el libro. Porque sí que hay veces que, o sea, hemos leído muchos ladrillos de Papi King y bueno, en Petit Comité muchas veces lo hemos dicho, hostia, igual me sobraban aquí 50 paginillas, 100 O paginillas. 70, sí. Pero esto no lo he sentido con estos libros, ¿no? Son novelas muy ambiciosas, corales, exigentes, son súper adictivas. Y es lo que yo comentaba antes, ¿no? Yo cuando leo, a mí lo que más me gusta es que me entretenga, que me atrapen, que pongan mi vida y mis problemas en pausa, y estos libros lo consiguen, ¿no? Y entonces ya por esto, o sea, ya los tengo que recomendar sí o sí. Y bueno, y ahora ahora Óscar nos va a comentar el libro que tengo pendiente, el tercer libro, que es El umbral de la eternidad, ¿no? Qué suerte, solo tienes uno pendiente. Claro, aquí será Pendiente de esta saga. De esta saga solo. Bueno, Claro. esta saga. Mira, yo antes de hablar del umbral de la eternidad, si me permitís, quería contar unas cuantas anecdotillas con respecto a esta saga. Yo tuve la oportunidad de conocer por primera vez a Ken Follett en persona. O sea, no voy a poder conocer a Papi King, pero por lo menos me llevo la mitad de mis autores favoritos a la tumba, y es que conocí a Ken Follett precisamente en la publicación de El umbral de la eternidad. Lo hizo en un teatro aquí en Madrid, y fue una barbaridad, espectacular. Montaron, sí, porque aquí, digamos, está basada en diferentes épocas de la época actual del siglo XX, ¿vale? Pero lo que quisieron representar en el teatro fue la caída del muro de Berlín. Y fue directamente eso. Crearon un muro y gente que tiró el muro, y de ese muro salía Ken Follett. Y sí, una pasada, tío. El espectáculo fue increíble. Él nos estuvo hablando evidentemente en inglés, hubo una traductora, lo entendimos todo. Como anécdota curiosa y que os quiero contar, es que cuando hubo en la ronda de preguntas, una de las personas que preguntó fue un actor conocido que Dios lo tiene en su gloria ahora, que es Jordi Rebellón, que era el mítico Vilches de Hospital Central, que no sé si lo conocíais. Sí. Pues estaba entre el público, le hizo una de las preguntas, me pareció muy curioso verle allí, y el espectáculo la verdad que estuvo muy, muy, muy chulo. Os podéis imaginar la cola que se montó para firmar. Claro, allí tuvimos cada uno que un post-it, poner nuestro nombre, y él directamente nos firmaba con su firma y para Óscar, y ya está, ¿no? Pero bueno, puedo decir que tengo un libro de Ken Follett firmado. De esta trilogía, otra de las curiosidades, pues me leí el primero en físico, el segundo en digital, lo conseguí a los años en una tienda de viejo que me salió tirado de precio, pero está en muy buen estado, ahora lo tengo, y el tercero evidentemente lo compré para que me lo firmara el autor, ¿no? Y la verdad es que ha sido un viaje. Para mí esta trilogía de la Centuria, para mí ha sido un viaje absoluto, porque claro, igual que hemos dicho que en la saga de los Pilares, en cada época en la que está contextualizada,
los personajes no tienen que ver una con otra, aquí sí. Aquí, en cada uno de los 3 libros, es una generación de cada uno de los protagonistas de los diferentes países. De los americanos, los alemanes, los rusos, los británicos y los galeses. Imaginaos si en un solo libro el cariño y el amor que le coge a los personajes, pues imaginaos lo que es durante 3 libros vivir a cada uno de los personajes y sobre todo desde el primer libro ver cómo los protagonistas del primer libro ya son mayorcitos, viejecitos en el tercero y están a punto de morir. O sea, imaginaos la ignorancia, ese conflicto. Claro, es que son parte, se convierten en parte de tu familia. A mí yo esta saga la viví de una manera increíble. Da la casualidad incluso de que El umbral de la eternidad fue publicado en 2014, que fue el año que publiqué yo mi primer libro. Por su culpa fue cuando yo he tomado he copiado su idea de poner al principio un diccionario de personajes para que la gente no se pierda con tanto personaje. Era evidente que en este tipo de libro tenía que ponerlo porque estamos hablando de diferentes generaciones de diferentes países y era improbable que te quedaras con los nombres y tenías que consultarlo y era necesario, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en el umbral de la eternidad. Perdonad por esta pequeña introducción. Aquí nos centramos en los finales de la Segunda Guerra Mundial. La caída del muro de Berlín, incluyendo la Guerra Fría, los primeros conflictos en Vietnam, la descolonización de África y, por último, los movimientos sociales típicos hippies de los años 60 y 70. O sea, imaginaos qué viaje a lo largo de un libro, ¿vale? O sea, es brutal. Aquí, pues eso, ¿no? La Guerra Fría y la lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo, el Vietnam con ese conflicto americano, como os digo, los movimientos sociales, en este caso también empezamos con el feminismo, empieza a nacer de una manera más fuerte, los derechos civiles, el tema racial, que fue muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos, las protestas estudiantiles. O sea, aquí todo es un caldo de cultivo, digamos, geopolítico y social que refleja perfectamente a través de estos personajes que, como ya os digo, son herederos de los anteriores y que en libros anteriores para ti eran niños y después aquí se hacen mayores y son los que, digamos, llevan la batuta de este nuevo libro, ¿no? La historia y la memoria de este libro es impresionante. La documentación no tiene ningún tipo de género de duda ni de sentido. Y la verdad es que la influencia que crea en el lector a través de los líderes y la tensión ideológica propuesta por el autor, la verdad es que mola mucho. La familia y el amor en esta centuria, en estos 3 libros, es muy importante, ¿eh? Es clave para que tú vivas, como decía antes, la capacidad que tiene Ken Follett de vivir un momento histórico a través de la piel de otros personajes y tú verte reflejado. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota que no se me va a olvidar jamás. Es un momento en el que una de las protagonistas, que en ese momento era enfermera, ayudante, no sé si era en Estados Unidos o en Alemania, pero o en Francia incluso, era una enfermera que en un momento concreto en el que cae una bomba, ¿no? Ese caos absoluto en el que empieza a haber trozos de pierna, gente que intenta rescatar. Y yo estaba ahí, tío. O sea, ¿me entiendes? Yo era una de las personas que estaba con ella cogiendo camilla con heridos. O sea, descomunal. Que ese estilo narrativo te lleve a ser tan visual, tío, es complicado, sinceramente. Hay gente que esto lo puede llamar como... Me hace mucha gracia lo de literatura fresca o moderna, no alta literatura. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí conseguir esto me parece muy importante. Sí, súper cinematográfico. Muy importante porque hace que a uno que está acostumbrado a leer viva los libros de otra forma diferente, pero a los que no han leído nunca hagan que les enganche, que les guste leer. Y eso es muy importante, que es con lo que decía Navi al principio, que busca Ken Follett con sus libros, ¿no? Distraer, entretener, y que durante 1000 páginas tú estés con el culo apretado, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece algo sublime. Y por eso para mí es uno de mis 2 escritores favoritos de la historia. Así de claro, no puedo decir más. Y no digas nada más. No, ha quedado claro, ha quedado clarísimo, desde luego.
Totalmente. Cuando lo vivo se nota, ¿verdad? Vamos, está hablando con una pasión que cualquiera te dice No, lo es contrario. como estar asistiendo a una especie de exposición, ¿no? A un discurso de ventas, ¿no? Es un poco comercial esto, por tu parte, ¿no? Ahí vendiéndonos a Follett. No, pero a mí me encanta cuando escucho a la gente hablar con tanta pasión de algo que les gusta, o sea, es súper bonito. Es que, mira, lo que dice, una de las cosas que me ha encantado, que ha dicho Navi antes, es el hecho de que tiene ese hombre la capacidad de que todos los problemas que tú tienes en tu vida, durante unas horas sentado leyendo a Ken Follett, se te olviden por completo, tío. Y te metes en la vida de otros. Y vives la vida de otros. O sea, me parece una genialidad, tío, no sé. Perdóname, pero Sí, es que es algo, me parece increíble, ¿no? es algo, mira, yo hace poco me he leído la novela de La Conjura de los Necios, que es muy buena obra, sí, pero había momentos que o sea, mientras yo leía desconectaba del libro y me ponía con mis movidas personales. Y claro, por ejemplo, con los libros de Ken Follett, bueno, con Follett, con otros libros, que cuando te pasa que es imposible, ¿sabes?, perder el hilo. O sea, no tienes que esforzarte, o sea, se lee, Exacto, se lee solo. Y yo creo que esto no lo consiguen todos los escritores, ¿no? Y para mí esto es algo de las cosas más importantes que pido a un escritor cuando voy a leer. O sea, que me entretenga, que me haga olvidar mi vida. Y creo que evidentemente es clave si el hombre se dedica a hacer tochales. O sea, sí, enfrentarte a un libro de ese tamaño conlleva todo eso. Si no, es imposible. Desconecta, como dices tú. Silencio sepulcral. Asimilación, eso es asimilación. Sí. ¿Quieres comentar algo más de El Umbral de la Eternidad? No, nada más, simplemente las anécdotas que os he contado al principio, que me ha molado contároslas, y nada más. He tenido varias ocasiones, ha venido nuevamente a Madrid a firmas, pero me ha sido totalmente imposible y me ha arañado la cara para arriba por no tener un libro más de él firmado. Pero bueno, a ver si hay ocasión de que ahora con el Círculo de los Días, es que no sé si ya vino, creo que vino ya. Pero yo por entonces no tenía libro porque estoy esperando a que me lo traigan los Reyes. Pero sí que es cierto que me encantaría volver a tener la oportunidad de tener un libro firmado por él, porque ya te digo, es que es pasión lo que siento por él. Di la verdad, te paga, ¿verdad? Te hace transferencia. Ojalá me pagara, no te jodes. Ojalá me pagara. ¿Tú sabes el cable que me echaba? Bueno, pues sí, Óscar, si quieres hablar un poquito del estilo del autor, si tienes algo que comentar. Bueno, a lo largo de, digamos, todo este podcast hemos dejado muy claro que la narrativa de Follett es muy, muy ágil, ¿no? A pesar de que estamos metidos en una narrativa, prácticamente casi toda su bibliografía es histórica, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es muy detallada, como decía también al principio el apunte que le puse a Navi. Él se rodea de gente que sabe del tema, a pesar de que él se documente, gente a la que paga y que le ayuda para corregir sus libros históricamente, ya no en lo que se refiere el libro en sí, y la verdad es que mola mucho. Otra de las cosas que también es la multiperspectiva que tiene, ¿no? Porque suele narrar desde diferentes puntos de vista, alternando los capítulos, y eso yo creo que es otra de las cosas que hace ágil este tipo de lecturas, ¿no? Las tramas están muy bien, muy sólidas, muy bien estructuradas, muy bien pensadas. Aquí no se dejan al azar. Evidentemente este hombre va con mapa, lo tengo clarísimo. Este no va como Sara y yo a lo loco. No es ningún loco. No, para nada. Porque es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado hacer lo que hace y que todo case de tal manera, ¿no? Claro. Los personajes son muy, muy completos, pero sobre todo humanos. Porque eso es lo que hace que al lector le haga partícipe y lo considere como su vecino, su familia o lo que sea, ¿no? Son personajes también muy realistas. Evidentemente en el contexto histórico en el que se cuente, ¿no? Sus motivaciones, sus debilidades son a veces parte tuya, de tus propios sueños, ¿no? Y emocionalmente te crea un vínculo muy chulo con los personajes, ¿no? Como he dicho antes, el lenguaje es claro, directo, no hay floritura. No significa que sea un lenguaje chabacano,
pero que no necesita tema barroco para entender este libro. Y sobre todo yo lo que destaco es el suspense y el ritmo narrativo. Eso es algo que es esencial en este autor para que termine de engancharte y convencerte y tenerte ahí con el culo dormido en un asiento leyéndole. Poco más os puedo decir. No, muy específico, además. Pues no sé, chicos, yo creo que quedan solo las conclusiones. Que tampoco es que vayamos a decir grandes cosas aquí, porque a lo largo del programa hemos dicho un poco lo que pensábamos de Follett, pero ya que tenemos a un apasionado de Follett, me parece necesario que nos ilustres, Óscar. Sí, porque futuros libros poco se puede hablar de él, porque como le decía en Petit Comité a Navi, él digamos que hasta que él dice, oye, el año que viene voy a publicar tal libro. Y ahí que va al año siguiente, pero lo publica habla de ese libro un año antes. Como ahora acaba de publicar yo creo que hasta finales del año que viene no anunciará que para el siguiente año tiene otro libro. Entonces no vamos a saber absolutamente nada de qué irá. Yo sigo una página en Facebook en el que va constantemente actualizando sus giras y sus cosas, pero ya te digo, normalmente es a un año vencido. Así que en ese sentido no podemos hablar nada de futuros libros, porque nada. Y yo conclusiones que voy a decir, chicos. Yo sí, ya lo he dicho todo. Es que no creo que pueda decir nada más. Es uno de mis autores de la vida y libro que saca, libro que se lee. Como anécdota personal, otra que os puedo contar es que hace creo que fue un par de veranos en Cádiz, me fui a una librería de viejos en la que trabajaba mi cuñado y me vine pues, de una tacada pues, con 4 libros de Ken Follett que me costaron cada uno 4 euros y en un estado envidiable para ser... ¿Es suerte? Sí, fueron 5 libros que no los he leído solo uno de ellos, el tercer gemelo precisamente, y los otros son El Valle de los Leones, La Noche sobre las Aguas, el de la Isla de las Tormentas que has comentado tú, Sarai, y el otro era el de San Petersburgo, que creo que ese va antes que la Isla de las Tormentas, creo, o el mismo año lo publicó prácticamente. Fueron sus 2 primeros aportes literales. Y ya está, ya poco más puedo decir, porque si no acaparo el podcast. Y no es plan. ¿Y tú, Navi? Bueno, recordar, lo que yo he aprendido cuando he leído varias noticias que me ha gustado mucho lo que he leído de que, bueno, él no escribe para impresionar, digamos, a jurados, ni para demostrar lo listo que es. O sea, él escribe para el lector. Y yo creo que esto es lo más importante que los escritores tenemos que tener en mente. Porque sí, queda muy bonito decir, yo escribo para mí y luego si la gente me quiere leer, pues bien. Mentira. A ver, sí, mentira. Si tú quieres dedicarte a este mundo, tienes que escribir para el lector, ¿no? Y yo creo que esto es algo que Ken Follett lo tiene súper presente y por eso hace que, bueno, pues que cuando uno se siente, pues se lea 100 páginas de una tacada porque, por eso, porque él está escribiendo para ti. También decir que, bueno, yo creo que al menos con las 4 novelas que yo he leído de él, que este autor demuestra pues que la novela histórica pues puede ser, digamos, popular sin ser superficial, que una historia puede ser ambiciosa sin ser inaccesible, por así decirlo, para el público mayoritario, y que se puede aprender sin que te estén dando una lección, porque tú cuando lees sus libros aprendes cositas de la época histórica, ¿no? Porque él toca desde la Edad Media hasta el siglo XX. Luego tú también has comentado, Sara, que ha tocado thriller. O sea, además es un autor que ha sabido reinventarse, ¿no? Y además que conecta con generaciones distintas. Y yo creo que esto es muy, muy, muy importante reseñarlo, por así decirlo. Y luego nada más, que a mí lo que más me gusta de este autor es su ritmo. Sus novelas tienen un ritmazo que wow. Entonces, cuando lo empiezas ya sabes tú que ya no vas a parar hasta terminarlo. Mira, Óscar intenta frenarse y extenderlos durante un mes para saborearlo, porque sí que es verdad que a veces cuando te lees un libro muy rápido, a veces uno se arrepiente de, hostia,
¿Por qué me lo he leído? No, lo digo en serio, para mí es un ejercicio primordial. O sea, yo con él siempre hago lo mismo. Año que publica, sé que un mes es para él. Y me da igual, yo no me obsesiono con tener que leer 4 o 5 libros al mes. No, ese mes es para él. Y me lo saboreo y me lo disfruto el libro. Lo tengo muy claro, vamos. ¿Y tú, Saray, quieres comentarnos algo? Hombre, yo creo que en realidad no puedo extraer demasiadas conclusiones de este autor, porque habiendo leído solo una de sus novelas, ¿no? Pues creo que sería muy injusta al hacer un juicio sin profundizar más en otras de sus obras, ¿no? Y quizá más representativas de su estilo, o más complejas, o con mayor peso literario, ¿no? Pero en general ha sido una buena experiencia, ¿no? Tal vez el género no sea lo mío, y quizá por eso no me ha entusiasmado especialmente, ¿no? Lo cual no significa que no me parezca un buen autor o que le quite mérito a su trabajo, vamos, que aún no puedo decir ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo. En fin, después de haberme llevado todos los latigazos del mundo, bueno, solo queda agradecerte, Óscar, que hayas vuelto a la que ya es tu casa. Siempre es un placer compartir un ratito contigo y esperamos que regreses pronto, ¿no? Hombre, yo ya sabéis que aquí me tenéis en el banquillo preparado para salir. Yo siempre estoy caliente, por decirlo de alguna manera, y preparado para salir. Y esto es un disfrute, ya sabéis que yo aquí me lo paso teta. Y mientras queráis, aquí estaré con vosotros, encantadísimo. Muchísimas gracias por haberme invitado a un programa tan importante para mí como este y disfrutar un rato de vuestra compañía. Gracias a ti. A ver si la próxima el látigo se lleva mejor con mi espalda, ¿no? Gracias, Óscar. Y gracias. Naviru, seguro que en el próximo programa nos aguardan estupendas curiosidades, pero hasta entonces ya saben, negromantes, lean mucho y sobre todo sean muy felices. Lo siento, que estaba loco por decirlo. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.